Muchos éxitos para toda la iglesia, para todos los hermanos, para todos los hijos de Dios que están fielmente siguiendo la edificación. Yo quiero recomendarle de que es de vital importancia de que podamos estar escuchando los mensajes para que podamos entender lo que Dios quiere impartir en este tiempo a la iglesia. Este es un momento crucial de la historia de la humanidad. Lo que estamos viviendo hoy nunca lo habíamos vivido. Vamos para más de 40 días en confinamiento y quiero decirle que Dios quiere hacer entender a su pueblo primeramente cosas importantes y al mundo entero que muchos no han entendido, pero por lo menos Dios quiere que nosotros seamos entendidos y que podamos transmitirle a la gente cuál es el plan de Dios en este tiempo, porque la gente no sabe, no entiende, hay muchas voces, pero Dios tiene solamente una voz a través de su espíritu y nos habla por su palabra, nos habla a través de la escritura de una manera poderosa. Por eso quiero saludarlos en esta tarde, invitarles para que estemos atentos día tras día con los mensajes diarios, y estamos sacando dos mensajes en la semana, uno el jueves, viernes y el domingo en la tarde estaremos sacando otro mensaje, porque la obra de Dios no puede parar, la edificación no puede parar, y Dios quiere que estemos atentos y que estemos alimentados y nutridos por su espíritu y por su palabra. Quiero darle gracias a Dios por todos los que se reportan. Le pido los favores a los que no se han reportado por el chat que lo hagan. Sé que algunos de pronto no tienen la facilidad de hacerlo, pero estamos orando para que Dios sea proveyendo, supliendo en este tiempo de cuarentena toda necesidad. Todo lo que se necesite está suplido por su palabra, que tiene poder para bendecir, para proveer, y estamos orando para que no nos falte absolutamente nada y que las cosas sean de la mejor manera como Dios lo quiere. Vamos a estar hoy compartiendo la palabra y quiero invitarlos para que abran la escritura en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Vamos a estar leyendo para que sigamos la serie que traemos, el tema que traemos, para que podamos enlazar lo uno con lo otro. Y dice Lucas capítulo 22, verso 31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a meditar en esa palabra. Vamos a profundizar en ella con la ayuda del Espíritu Santo para que nos ministre hoy su palabra. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos a ti, te glorificamos, te damos gloria, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por bendecirnos, gracias por manifestarte en nuestras vidas. Gracias por obrar de una manera poderosa. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos que hoy tú impartas vida a nuestras vidas, que nos ministres, que nos aclares el plan, el propósito que tú tienes con este tiempo, Señor, con tu iglesia en el mundo entero, poderoso Rey del cielo. Padre, yo declaro bendición y victoria en todos sus hijos, donde quiera que estén, en Cali, Colombia, en el mundo entero. Declaro la bendición tuya sobre tus hijos y declaro que no faltará nada, Señor, porque estamos guardados, escondidos, protegidos, Señor. Y este tiempo es un tiempo de fiesta, afuera muerte, pero dentro en nuestras casas fiesta, porque estamos de Pascua con el Rey del cielo. En Cristo Jesús. Amén. He titulado el tema en esta oportunidad: el examen de Dios. ¿Por qué el examen de Dios? Porque Dios está haciendo un examen. ¿Para qué se hace un examen? Para mirar qué está pasando, qué está sucediendo. Cuando alguien va del médico y le toman un examen de sangre, es para detectar qué está pasando dentro de él.
Y Dios nos quiere hacer un examen primeramente a nosotros, la iglesia, y luego al mundo entero. Está haciendo un examen porque Él quiere saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Si Cristo está o hay una religión o hay una tradición. Entonces Dios nos está examinando, y aquí en este pasaje Jesús se presenta como el gran profeta, un profeta del reino, un profeta genuino, un profeta del nuevo pacto, ¿sí? Le está hablando a Pedro, ¿sí? Y un profeta es alguien, un profeta del reino, es alguien que anuncia desde el principio, anuncia el final. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Te digo que antes de que termine este día, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Un profeta de Dios es alguien que habla del futuro en tiempo presente. Es alguien que tiene una visión panorámica de todas las cosas, de todos los eventos, de todo lo que sucede. No es un adivino como muchos hoy en día. Muchos profetas son más adivinos que profetas. Esa es la mayoría de la condición de muchos hoy, y lo más triste es que muchos de ellos están pastoreando la iglesia del Señor. Entonces Dios quiere examinarnos a todos nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos gente genuina, gente original, porque Dios es con esos que quiere trabajar. Jesús era un profeta genuino del nuevo pacto, y Él veía el futuro en presente. Un profeta del nuevo pacto dice con precisión y con detalles lo que va a acontecer, porque Dios se lo permite ver antes de que Él hable. Entonces, si usted y yo hemos visto cosas, ¿sí? De Cristo, hay que declararlas. Si Dios te ha mostrado tu familia a los pies, si Dios te ha mostrado gozo, paz, bendición, eso que Dios te ha mostrado tienes que declararlo, porque nosotros somos profetas genuinos, originales del nuevo pacto, y lo que Dios nos muestra tenemos que declararlo, porque es el Espíritu que nos lo muestra. Entonces, cuando nosotros lo declaramos, lo que Dios nos muestra, lo declaramos, y nosotros no lo vamos a hacer, sino que Él nos lo transmite. Nosotros lo declaramos y Él lo hace. Por eso, si Dios te ha mostrado a tus hijos sirviendo al Señor, decláralo. Si Dios te ha mostrado a tu esposo a los pies de Cristo, decláralo, confiésalo, y Él lo va a hacer. ¿Sí? Esos son los profetas. Dios les muestra, ¿sí? El futuro se lo muestra en presente. Entonces, vamos a estar mirando hoy exactamente las 3 negaciones que hace Pedro del Señor, lo que le anuncia Jesús a Pedro: antes de que el gallo cante me habrán negado 3 veces. Y vamos a darle una aplicación bien profunda, porque a través de eso Dios nos está haciendo un examen a nosotros, sus hijos. Entonces, dice la palabra que Pedro negó al Señor 3 veces. Y estas 3 negaciones están representando a la ley, a los salmos, a los profetas y a la gracia. 3 grupos: ley, salmos y profetas, y gracia y verdad. También representan a los católicos, a los evangélicos y a los cristianos. Esos 3 grupos: ley, salmos, profetas, gracia y verdad. Católicos, evangélicos y cristianos. Entonces, Dios le hace una denuncia a los representantes de la ley. Dios le hace una denuncia a los representantes de los profetas y de los salmos. Y Dios también nos hace una denuncia a nosotros, los de la gracia y de la verdad. A los católicos, a los evangélicos y a los cristianos. Vamos a mirar en detalle qué fue lo que pasó con Pedro en aquella ocasión. Vamos a leer Lucas capítulo 22, verso 56. Lucas capítulo 22, verso 56, dice la palabra. Vamos a leer desde el 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco.
¿Qué fue la respuesta de Jesús a esta mujer, a esta criada? No lo conozco. Y eso es lo que pasa con los ministros hoy que operan conforme a la ley. No conocen al Señor. Hablan de Él, pero no lo conocen. No lo conozco. Vamos a mirar el segundo grupo, que son los salmos y los profetas, ¿sí? En este primer grupo encasillamos a los de la ley mosaica y a los católicos. En el segundo grupo encasillamos a los salmos, a los profetas, y encasillamos a los evangélicos. Y dice en el verso 58, dice: un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Esta es la segunda vez que Pedro niega al Señor. ¿A qué conclusión llegamos? De que los salmos y los profetas y que los evangélicos tampoco conocen al Señor, aunque hablan, predican, lo recitan, pero no conocen al Señor. Y vamos a mirar en el verso 59 y 60, dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó por tercera vez. O sea, esta tercera negación representa a los cristianos y a los de gracia y de verdad. Que muchos, tanto como los de la ley, los de los salmos, los profetas y los de la gracia y la verdad, ignoran y no conocen al Señor. Entonces, a estos tres grupos de gente religiosa, porque no es más, Dios nos hace un examen a nosotros. Dios nos está probando en qué estamos. Estos tres lo niegan, ¿sí? Entonces, vamos a mirar en detalle cómo es que lo niegan, porque miramos que en la ley se hablaba de Dios, los salmos y los profetas hablaban de Dios, ¿sí? Los de gracia y verdad hablan de Dios, los católicos hablan de Dios, los evangélicos hablan de Dios y los cristianos hablan de Dios. Entonces vamos a mirar en sí cuál es el examen que Dios quiere hacernos a todos nosotros, los hijos de Dios en el mundo entero, en esa oportunidad. Porque Él quiere celebrar una fiesta con gente auténtica, con gente original, con gente que verdaderamente honre al Señor del cielo. Dios no quiere camuflados, Dios quiere gente original. Entonces, Pedro niega al Señor 3 veces y estos grupos religiosos niegan al Señor. ¿Cómo lo niegan? ¿Sí? Lo niegan por los hechos, ¿sí? Por el estilo de vida que desarrollan. Y vamos a mirarlo en detalle en Tito capítulo 1, verso 16. Dios quiere que nos examinemos, Dios quiere examinarnos a nosotros, porque si yo estoy encasillado en uno de estos grupos, Dios quiere que yo pueda superar, que yo pueda replantear y que yo pueda salir de esa condición y entrar en una posición de privilegio. Mira lo que dice Tito, la carta de Pablo a Tito, carta que le escribe Pablo a Tito capítulo 1, verso 16, dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, tanto la ley, los profetas, la gracia y la verdad profesan, declaran conocer a Dios, pero por el estilo de vida que desarrollan, niegan. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que el accionar de muchos de nosotros hoy, los que nos decimos ser iglesia, deja mucho que desear. Entonces ahí está el examen. Y vamos a mirar el consejo que nos da el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos hasta Apocalipsis y nos devolvemos un poquitico. Primera carta de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice la escritura. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Recuerde que hay 3 cartas. En la primera vamos a leer el capítulo 2, verso 3 al 6. Dice:
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, el que conoce al Señor guarda sus principios, sus valores, o sea, los vive, su palabra cobra vida en él. O sea, lo que Dios determina a través de su palabra, yo tengo que vivirlo. Y en eso voy a demostrar que verdaderamente le conozco, porque demostrar que le conocemos con palabras, con oraciones, con cánticos, con danzas, pues relativamente es fácil. Pero la mejor manera de demostrar que uno verdaderamente lo conoce es cuando uno desarrolla un estilo de vida conforme al de Dios. Lea conmigo el verso 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el que dice, el que predica y no vive, ese no le conoce, ese solamente tiene una información, tiene un conocimiento, pero no tiene una vivencia. Y a ese tipo de iglesia, Dios le está haciendo un examen, Dios le está haciendo una convocatoria para que salgamos de la hipocresía, del fariseísmo, de la falsedad, que nos quitemos la careta y que seamos gente original. Dice el verso 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. O sea, el que dice, el que guarda su palabra, en este el amor de Dios ha cobrado vida. La palabra se ha materializado en esa vida, en ese hijo. Y en todo lo que él dice, en todo lo que él habla, en todo lo que él piensa, en su manera de ser, su manera de comportarse, se nota que hay alguien poderoso que vive en él, que lo guía, que lo dirige y que lo direcciona. Dice el verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Como él anduvo. Así debemos ser. Ese es el que verdaderamente le conoce. El que le conoce no lo niega, sino que el que lo conoce lo vive, lo refleja y lo transmite en cualquier lugar donde vaya. 24 horas está reflejando la vida de Cristo, y primeramente en su casa, porque vivir al Señor en los lugares de reunión es relativamente muy fácil, porque uno se coloca una máscara, uno se coloca una careta, uno se mimetiza y es fácil fingir ser un hijo de Dios. De modo que vamos entendiendo poco a poco cuál es el examen que Dios está haciéndole a su iglesia y a sus ministros en este tiempo de cuarentena. La explicación que el Espíritu nos da acerca de las tres negaciones de Pedro es en cuanto a la ley, salmos y profetas y la gracia y la verdad. Que en todos estos tres grupos que hoy ministran la iglesia en el mundo entero, en muchos de ellos hay hipocresía, hay mentira, hay falsedad, y que Dios quiere que salgamos de allí, de esa falsedad, y seamos gente original. Lucas 22:31, ¿sí? Mire, vamos a volver a Lucas 22:31. Mire lo que dice la palabra. Leámoslo nuevamente. Libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dice así la palabra: dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, vemos a un Pedro lleno de emociones, ¿sí? Que él ofrece, si es posible, ir hasta la misma muerte, ¿sí? O él se ofrece, ¿sí? Por el Señor. Y Dios no quiere esa clase de iglesia que hablamos muchas cosas, pero que cumplimos pocas. El apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, capítulo 2 Timoteo 3:5, dice que muchos hoy tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella a través de lo que viven, a través de los actos, a través de la conducta. Entonces Dios en este examen está metiendo una zaranda para ver quién es original. Y el que no sea original
le hace un llamado para que nos quitemos la careta y seamos gente original. Que no llevemos vidas dobles, sino que llevemos una vida transparente. Leche y miel, santidad, gozo, no amargura, no tristeza. Entonces, Dios está haciendo ese examen, ¿sí? Porque Dios quiere hacer la obra que Él ha planeado con su iglesia, con gente auténtica, con gente comprometida, con gente que esté definida, con gente que camine en santidad, con gente que esté comprometida, que tenga fundamento, con ministros que estén maduras, una iglesia madura. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que supiera alabar, en conocerme y en entenderme. Dios quiere que lo conozcamos por el Espíritu, no por el alma. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, de su espíritu a mi espíritu, entonces mi alma va a entender y voy a poder vivir a Cristo, ¿sí? Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él quiere implantar su genética en nosotros, porque muchas personas no quieren saber nada del Señor por el testimonio de muchos de nosotros. Por eso Dios en este tiempo está formando un grupo élite, gente poderosa, hombres y mujeres comprometidos, entendidos. Entonces, hoy en día tenemos una iglesia religiosa. Hoy en día tenemos varios grupos religiosos, porque la religión no es verdad, la religión es mentira. No es que sean malos, sino que no viven a Cristo. Hoy en día tenemos católicos. Los católicos se caracterizan por recitar historias. Los evangélicos se caracterizan por memorizar, ¿sí?, y recitar textos bíblicos. Y los cristianos desarrollan un estilo de vida de alto nivel en los lugares, en los salones, pero en las casas nuestro comportamiento deja mucho que desear. Y Dios no quiere trabajar con ese tipo de ministros. Dios no quiere trabajar con ese tipo de iglesia, ¿sí? Porque tanto los católicos como los evangélicos como los cristianos no conocen al Señor. Interpretan la escritura a su manera porque se opera en lo natural. Y entonces dan una mala aplicación y por eso cuesta vivir la palabra. Entonces, por eso hemos aprendido a desarrollar un estilo de vida de alto nivel en los salones donde mostramos amabilidad, comprensión, cariño, besos y abrazos. Pero cuando estamos en nuestros hogares mostramos una cara totalmente diferente. Y Dios no quiere esa iglesia. Dios quiere trabajar con una iglesia verdaderamente original, ¿sí? ¿Cómo quedó Pedro después de este examen que le hizo? Vamos a mirar un poquitico cómo quedó en Lucas 22, verso 62. Dice la palabra y dice, vamos a leer Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Por qué estaba llorando amargamente? Porque él no tuvo tiempo de explicarle lo que había acontecido, lo que el Señor le había dicho. Dice, lloró amargamente porque negó al Señor 3 veces. Pedro era un hombre muy emocional y así hemos sido muchos de nosotros en este tiempo. Somos muy emocionalistas y Dios quiere quitarnos las emociones, las sensaciones y quiere que vivamos la palabra. Él quiere que seamos gente original. En el libro de Daniel capítulo 3 versículo 15, vamos a leerlo porque yo encuentro aquí unos modelos de hombres íntegros, comprometidos, hombres verdaderamente como los que Dios quiere buscar en este tiempo en nosotros. Daniel capítulo 3 verso 15 al 18. Vamos a leer la palabra y dice, estos hombres son Sadrach, Mesach y Abednego, que los tiran en un horno de fuego ardiente. Y mira lo que dicen. Ahora pues, le dice el rey, le dice, ahora pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho.
porque si no la adoran en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. O sea que estos hombres conocían el poder y la grandeza. Estos tenían una vivencia de la palabra. Ellos no iban a bailarle a la estatua al son de la bocina. Ellos solamente adoraban al rey. Ellos solamente exaltaban al rey. Y aunque estaban en una amenaza de muerte, ellos se mantuvieron firmes. Y dice el verso 18: y si Dios no viene y no nos salva de esta situación, dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Esos son los hijos que Dios quiere levantar en este tiempo. Entonces, nosotros necesitamos entender cuál es el examen que Dios nos está haciendo en este tiempo. ¿Cómo nos quiere calificar? ¿Sí? Esta es la primera Pascua universal de la iglesia. Este es el avivamiento espiritual más poderoso sobre toda la tierra. Es la campaña evangelística más grande. Dios va a recoger la cosecha más grande. Y Dios necesita viñadores originales, gente de élite. Esa es la convocatoria que el Señor está haciendo en el mundo entero a toda su iglesia. Por eso suspendió todos los servicios en los lugares de reunión y nos metió a todos nosotros en la casa. Eso es grave para los ministros, eso es delicado, eso es triste para muchos ministros, pero es que Dios quiere hacer ese examen y puso como pretexto un virus que se llama COVID-19 para que nosotros nos metamos dentro de nuestra casa y para que miremos a nuestro interior, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, si hay hipocresía, si hay mentira, si hay engaño. Entonces, Dios quiere hacer una obra poderosa en este tiempo, recoger la cosecha, recoger sus hijos, ¿sí? Y por eso necesita buenos cosechadores, buenos segadores. Por eso Él dice que la Pascua tenemos que celebrarla con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Él quiere gente auténtica, quiere gente original. Y para terminar vamos a leer otra vez ahí primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice así la palabra. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: límpiense, primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa. Límpiense pues de la vieja levadura, el vino viejo, la religión, la tradición. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él nos esparce agua limpia. Cuando hay un corazón sincero que verdaderamente quiere servir, se rinde a los pies de Cristo y Él nos esparce esa agua que nos limpia de la vieja levadura. ¿Sí? Dice: límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. No va a ser sacrificada, ya fue sacrificada por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí y por toda tu casa. Lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y ese es el motivo de la fiesta. Esa es nuestra Pascua, que Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Y si nosotros entendemos la esencia y el significado tan grande, la profundidad que tiene esta palabra, entonces vamos a ser útiles a la obra del Señor. Si celebramos la Pascua con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad que vamos a ser útiles a su obra en esta generación. Y Dios no va a trabajar sino con esos. Por eso la convocatoria es mundial, ¿sí? Por eso, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Cuál es nuestra Pascua? La resurrección de Cristo. Por eso Pablo dijo que si no había resurrección, pues no pasaba nada. Entonces, la fiesta, el motivo de la fiesta es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere celebrar esa fiesta.
Y las fiestas del Señor son particulares, ¿sí? Porque en este momento hay una amenaza de muerte, pero Él nos mete en nuestras casas para que le hagamos una fiesta a Él, para que comamos a Cristo, para que comamos al Cordero. En Egipto había muerte de los primogénitos, pero en las casas de los hebreos había una fiesta en ellos porque estaban comiéndose al Cordero. Este tiempo es igual, las fiestas del Señor son particulares, pero Él quiere que él lo que está buscando es que su naturaleza divina que ya está en nosotros pueda aflorar, que pueda fluir en nosotros la naturaleza, que esa naturaleza pecaminosa quede gobernada bajo el gobierno del Espíritu y que pueda fluir la naturaleza divina, donde nosotros podamos operar de una manera natural, donde las cosas de Dios no sean una carga, sean un deleite, donde el amar y el perdonar sean un deleite, no una norma, no una regla, no una camisa de fuerza. Porque cuando Él nos imparte esa naturaleza divina y aflora en nosotros, nos va a ser fácil, nos va a ser natural amar, nos va a ser fácil honrar al Señor, va a ser natural ser sinceros, ser genuinos. Vamos a quitarnos la máscara de la hipocresía y vamos a ser gente original, gente auténtica, gente real. Y con eso es que Dios quiere celebrar esta fiesta. Con esa clase de iglesia es que Dios quiere recoger la cosecha en este tiempo. Por eso hemos sido formados, capacitados e instruidos durante todos estos años. Porque Dios quiere ahora hacernos un examen, a ver si hemos entendido, si hemos comprendido su plan, su propósito, para que podamos ser útiles a su obra. Entonces, la gran mayoría de nosotros, la iglesia, hemos sido formados de una manera sensorial. Se nos ha enseñado a operar por medio de los sentidos físicos, por medio de las emociones. Pero Dios quiere ahora hacer un verdadero cambio original, ¿sí? Y Él quiere que tengamos esa naturaleza divina. Cuando nosotros vemos un pájaro, Él no tiene que hacer un curso para volar, sino que Él vuela por naturaleza, porque esa es su naturaleza. Cuando la naturaleza divina de Dios aflora en mi vida, vamos a hacer cosas como la mansedumbre, la humildad, la nobleza, la sinceridad. Va a ser natural. Vamos a dejar la hipocresía, la mentira, la falsedad, la vanidad, el orgullo, la altivez, el odio, el resentimiento. Eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a fluir de una manera poderosísima. Va a ser notorio Cristo. Vamos a reflejar a Cristo. Vamos a transmitir a Cristo. Cuando nos vean a nosotros, no nos van a ver a nosotros, sino que van a ver a Cristo formado en usted y en mí por el estilo de vida que desarrollamos. Y entonces vamos a calificar para ser esos ministros de reconciliación, para ser esos segadores de esta cosecha poderosa, porque vuelvo y recuerdo que Dios ha gestado con todo esto la cosecha más grande. La cosecha está lista, como dice la canción. La mies está madura y Dios necesita gente especial, gente de élite, gente comprometida, gente definida, gente que está apasionada por la obra, gente que no busca un interés personal, sino el interés del Rey. Con eso Dios va a trabajar en este tiempo y ese es el examen que Dios le está haciendo a la iglesia. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que sacar lo que tenemos que sacar de nuestras vidas, limpiarnos de la vieja levadura, ¿sí? Y comer los panes de sinceridad y de verdad. Comer a Cristo para que su naturaleza divina fluya en nuestras vidas, para que seamos útiles en su obra magna, en su obra macro, en este tiempo final. Muchísimas bendiciones, muchos éxitos, los felicito, los animo a seguir adelante, digiriendo la palabra, meditando en la palabra, alimentándonos de ella, para que Dios siga capacitando, edificándonos y lavándonos y limpiándonos, e impartiendo principios y valores divinos, para que esa naturaleza divina sea cada día más notoria en tu vida y en mi vida. De modo que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que Él obre en nosotros. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos en esta hora, te glorificamos a ti porque eres bueno. Padre, aquí está mi vida, Señor.
Yo me presento delante de ti junto con todos mis hermanos, Dios. Tú tienes la capacidad de ver el interior nuestro, Señor. Y si hay alguna cosa oscura en nuestras vidas, Señor, lávanos, límpianos, Señor. Queremos ser útiles, queremos ser tus colaboradores, queremos ser tus instrumentos en este tiempo de cosecha, poderoso Rey. Padre, glorifícate en cada vida, en cada corazón, en cada hijo tuyo, Señor, que te ama, Señor. Padre, que esas cosas que no son agradables a ti en nosotros sean quitadas, sean borradas, Señor, por tu palabra que lava, que limpia, Señor, y que cada día sea más notoria la naturaleza divina en todos nosotros, Señor. Padre Santo, que donde quiera que vayamos, que donde quiera que estemos, Señor, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, poderoso Rey. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza y exaltación en Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones, muchos éxitos. Sigamos agarrados de la mano del Señor, rendidos a sus pies, y yo sé que Él está operando cirugías internas en nosotros para un mejoramiento progresivo cada día. Muchísimas bendiciones y nos vemos este próximo domingo.